Muy bien, 2 Timoteo 3, 16 es un texto sumamente conocido. Vamos a leer del verso 14 hasta el 17. Dice así, 2 Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hago un paréntesis ahí porque hoy lo escuchaba, escuchando una clase de consejería, y dice que el texto ahí, la palabra que se usa para hablar de la niñez de Timoteo era como a los 5 años, a los 5 años. Desde esa edad, sus padres le empezaron a enseñar, su madre, perdón, y su abuela le empezaron a enseñar la escritura, a memorizar la escritura. 5 años tenía. Has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, oramos. Amado Padre, pedimos que tú bendigas el tiempo de la enseñanza, y al ser una clase sobre doctrina, pedimos que el tiempo sea provechoso, nos instruyas en las verdades que fundamentan nuestra fe, nuestra creencia, y en especial, al estar indagando acerca de tu palabra, pedimos que los conceptos puedan ser arraigados firmemente en nuestro corazón. Así que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos en el avance de lo que conocemos como bibliología, es el estudio acerca de la Biblia, es qué dice la Biblia acerca de sí mismo. Esa es bibliología, ¿no? Y como ya hemos nosotros hecho un paralelo con lo que es el trabajo de los astrónomos, ¿sí? Que ellos con un telescopio se ponen a observar el espacio, el inmenso espacio, y lo que observan, empiezan a tomar anotaciones y hacen sus estudios, ¿no? Como también el botánico con un microscopio observa las plantas, y lo que observa allí de lo que saca, de allí empieza a hacer sus conclusiones, ¿no? Pero, añado a todo esto, que tanto el astrónomo como el botánico hacen ese trabajo con herramientas, con estudios previos. O sea, el astrónomo tiene todos sus estudios de matemática y todos sus estudios acerca de los minerales y todo lo demás, para que con todo ese cúmulo de información pueda sacar conclusiones acertadas, porque si hago yo el trabajo de un astrónomo, es muy poquita la información que yo puedo recopilar, porque no sé mucho sobre ciencia, matemática y todo lo demás. Lo mismo el botánico, tiene que tener mucho conocimiento sobre biología para poder mirar con el microscopio y entender qué se está viendo. Si nosotros agarramos una hoja de una planta y la ponemos en el microscopio, bueno, si lo hago yo, entonces voy a poner que hay muchos bichitos moviéndose por ahí. Esa es mi conclusión. Pero el botánico, con todo su conocimiento de biología, sabe cómo nombrar a cada cosa que ve en la planta, ¿no? Y lo mismo en la escritura. Vamos a la escritura a ver qué hay ahí. Y cuando vamos ahí nos encontramos que hay palabras. Primeramente encontramos símbolos que forman letras, y esas letras juntas entre sí forman palabras, y las palabras ordenadas de una manera lógica y coherente forman ideas. Entonces yo tengo que ir a la escritura con todo ese conocimiento de gramática para poder sacar conclusiones acertadas acerca de la escritura, porque no es sencillamente ir y leer y decir, bueno, me parece, no, hay una manera de poder estudiar la escritura. Y eso es lo que se hace en bibliología para sacar conclusiones acertadas acerca de las doctrinas de la Biblia. Uno podría inventar doctrinas con un solo versículo, pero eso no es la manera correcta, ¿sí? Y así han hecho muchos, ¿no? Con un solo versículo ya se ha hecho una gran doctrina, ¿no? Como por ejemplo los mormones han sacado, ahora ya no se permite, me parece, no sé si hay algún país que se permita eso, pero la famosa práctica de los mormones de tener 7 mujeres y más, si no sé, era basado en las palabras de Pablo en la carta a Timoteo, donde dice, se salvará engendrando hijos. Claro, saca ese versículo solo de ahí y dice, cuanto más mujeres puedan procrear, más mujeres van a entrar al cielo. Esa es la doctrina que sacaron de allí, y de ahí dice, bueno, vamos a tener muchas esposas para que puedan ir al cielo. Bueno, vieron, se puede hacer una doctrina con un solo versículo, pero desacertadamente. La gramática está, pero mal usada ahí en todos los sentidos, ¿no? Así que todos los elementos de la gramática a nosotros nos ayudan a poder interpretar correctamente
la Escritura, ¿sí? Así que no es solo leer, sino entender lo que estamos leyendo. Muy bien, ¿dónde estamos nosotros en esta doctrina? Todo esto es una preparación, ¿sí?, sobre bibliología para el tema que vamos a estar abordando en septiembre en la reunión de culto de los domingos, que es la autoridad y la suficiencia de la Biblia. Son dos doctrinas sumamente importantísimas para nuestra vida cristiana: la autoridad y la suficiencia de la Escritura, ¿sí? Y son dos doctrinas que se han perdido en el siglo pasado, y perdido me refiero que la cristiandad la ha desestimado, ¿sí? Ha desestimado la autoridad y la suficiencia de la Escritura, y gracias al Señor en este siglo se está recuperando. Pero vamos a hablar de eso, y todo lo que estamos diciendo ahora es un buen preámbulo para eso. Y estamos en esta tarde en lo que conocemos nosotros como inspiración. La inspiración de la Biblia, y este texto junto con 2 de Pedro 1:20 al 21, que no lo hemos leído pero vamos a citar en un momento, son los dos textos claves para poder hablar de lo que es la inspiración. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es inspiración de la Biblia? ¿Sí? Nosotros solemos hablar o escuchar, la Biblia es inspirada, ¿no? Y esa palabra a veces suele usarse como, wow, vi tal película y me inspiré, ¿no? Escuché tal música y me inspiré. Bueno, no es esa la idea de esta palabra inspiración. Sí, la inspiración de las Escrituras se define de esta manera: es el acto sobrenatural de Dios mediante el cual, a través de su Espíritu, influyó, y esa es la palabra clave, ¿no?, en esta declaración, influyó en los escritores humanos para que esos escritores escribiesen sin errores y con exactitud las palabras que él quiso decir, o sea, las palabras que Dios quiso decir. Eso es inspiración, es una obra sobrenatural. Y la podemos explicar hasta cierto punto. Hay un punto que ya no se puede explicar esta doctrina, porque es una obra sobrenatural, va más allá de lo humano, va más allá de lo natural, ¿sí? Pero nosotros explicamos lo que encontramos en la Escritura sobre esta verdad. Porque nosotros decimos, la Biblia no tiene errores, solemos decir, ¿no? O a veces llegamos a pensar por ahí, quizás, bueno, pero algún error, no tiene errores. En sus escritos originales, ¿sí?, la Escritura, la palabra de Dios no tiene errores. ¿Cómo se logró eso? Sabiendo que Dios utilizó personas falibles, personas que erraban, humanos como nosotros, ¿sí? Bueno, ahí entra la inspiración. Es el acto sobrenatural de Dios para evitar justamente que los escritores que él utilizó escriban su verdad, su palabra, sin errores y con exactitud, ¿sí? Así que la inspiración es el fundamento sobre el cual afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, la inspiración garantiza eso, que nosotros podamos llamar a este libro la palabra de Dios. Si no existiese la inspiración, nosotros tenderíamos a llamar a este libro palabra de hombres y no la palabra de Dios. Pero la inspiración nos permite a nosotros poder decir justamente eso. Sin esta obra de inspiración, la Biblia sería un libro como cualquier otro. Sería una obra literaria excelente, pero meramente humana. Y es como algunos la asumen, ¿no? El libro es magnífico, te dicen, pero es un libro humano. Bueno, la inspiración nos permite decir que en realidad es más que humano, es divino, ¿sí? La inspiración es lo que hace que un libro, un libro, lo hace un libro sobrenatural que tiene e imparte vida, ¿sí? Eso es lo que hace la inspiración. ¿Cómo se define? Ya sabemos lo que es una obra sobrenatural, donde Dios obra para que no hubiese errores, mejor dicho, en su revelación. Bueno, pero ¿cómo se define la revelación de Dios, la inspiración de Dios? Bueno, creemos en una inspiración verbal y plenaria. Y así lo va a encontrar en cualquier libro de teología que usted agarre, que tiene doctrina fundamental, la que nosotros creemos, ¿sí? La doctrina de que viene desde la Reforma. Me remito hasta ahí, en realidad viene desde de la Escritura, cuando se inspiraron los libros, pero me refiero que después ha habido tantas tergiversaciones y nuestro punto de referencia en esta época suele ser la Reforma, ¿no? En ese sentido, para ubicarnos teológicamente en los términos, ¿no? Nuestra creencia sobre la inspiración es que es verbal y plenaria, ¿sí? Vamos a explicar brevemente esas dos palabras. Verbal significa que Dios influyó dirigiendo a los escritores bíblicos para elegir las palabras exactas que él quiso usar, ¿sí? No es que Dios le dijo, bueno, esta es la idea, ustedes pónganlo con sus palabras. No, Dios inspiró a los escritores para que pusiesen las palabras que Dios quería que pusiesen ahí en los escritos originales. Eso es verbal. Cada palabra
que está en la Escritura fue pensada por Dios para que esté como parte de su revelación. No es que dijo, bueno, le dijo a Moisés, mira, estos son los 10 mandamientos, escribirlo como a vos te viene la... No, exactamente fueron las palabras precisas que Dios quiso que estuviesen allí. Eso es verbal, eso es inspiración verbal, ¿sí? Y plenaria significa que la exactitud de los términos escogidos se extiende a toda la Escritura, abarcando cada libro de la Biblia. Por eso decimos verbal, es exacta, la palabra que Dios quiso que esté ahí, y también es plenaria, que esto abarca toda la Escritura de principio hasta el fin. Por eso hay una maldición en el libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, diciendo que si alguno quita o añade alguna palabra a todo esto, sea maldito, ¿no? Hay una maldición allí. Así que si no existiese esta inspiración verbal y además plenaria, no sabríamos a quién le cabría esa maldición. Pero al ser exacto lo que Dios inspiró, nosotros sabemos que si sacamos una de los escritos originales, esas palabras, bueno, cabría allí una maldición. Es la única manera que esa maldición podría ser aplicada, ¿no? Así que eso afirma eso. Esta es la afirmación justamente que Pablo hace en 3:6 de lo que acabamos de leer nosotros ahí en 2 Timoteo. Dice que toda, ese absoluto es toda, cada palabra que nosotros tenemos en la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. No una parte, sino todo, un absoluto que aquí se aplica de manera plena, ¿no? Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. La jota es la letra más chiquita y la tilde es como una pequeña marca en el alfabeto hebreo, ¿no? Así que Cristo afirmó justamente eso, hasta las comas y hasta los puntos de la gramática han sido inspirados por Dios, ¿sí? Eso es Mateo 5:18. Mediante esta referencia, Cristo indica que el Antiguo Testamento es completamente confiable como la palabra inspirada de Dios, incluso hasta el más mínimo detalle. Eso significa inspiración. Eso significa inspiración. Nunca, y esto es interesante, estaba leyendo uno de los libros de teología que tengo, y el escritor decía que nunca encontramos a Jesús expresando desacuerdos con la Escritura. ¿Han notado eso? Porque Cristo en realidad, cuando ministró para afirmar los mensajes que él estaba dando del Evangelio, él siempre utilizaba pasajes del Antiguo Testamento. Recién Cristo habló de nueva revelación al final de su ministerio, cuando está en la intimidad con los discípulos. Pero antes, durante su ministerio, él utilizaba el Antiguo Testamento para evangelizar, ¿sí? Pero nunca expresó ningún desacuerdo con los escritos del Antiguo Testamento Cristo. Pero sí Cristo expresó desacuerdo con las interpretaciones erróneas. Con eso sí. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? Y las corrigió encima. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Y ese oíste que fue dicho se refiere a la manera que los fariseos y los religiosos de su tiempo tenían de malinterpretar la Escritura, y él dijo, mas yo os digo, no era revelación nueva, sino interpretación de lo que ya se había dicho, ¿sí? Así que encontramos allí una afirmación de Cristo con cada palabra y cada letra del Antiguo Testamento, en ese caso, como la palabra inspirada de Dios. Así que cada palabra es inspirada, pero, presten atención a esto, ¿sí? Pero no todas tienen el mismo grado de importancia, ¿sí? Todas las palabras de la Biblia son inspiradas, pero no todas tienen el mismo grado de importancia, ¿sí? Por ejemplo, la palabra redención, todos coincidiríamos en decir que es más importante que la palabra arca. ¿Es verdad eso? Sí, porque la palabra redención tiene además de una profundidad y una aplicación enorme relacionado con el plan justamente de salvación. Pero la palabra arca no tiene gran implicancia en eso. Simplemente es una referencia a un momento histórico, en la historia justamente del pueblo de Dios, pero más que eso no. Sirve quizás en algún momento saber un poco más del arca para explicar ese pasaje de Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9, pero mucho más que eso no, ¿sí? Así que todas las palabras son inspiradas. La palabra arca, refiriéndose al arca de Noé, fue inspirada, pero no tiene tanta importancia, teológicamente hablando, como la palabra redención. Sí, pero que sea menos importante que la palabra redención no quiere decir que sea menos inspirada. ¿Está bien? ¿Hice un enredo ahí? ¿No? Está claro, ¿verdad? Muy bien. Ambas merecen el mismo grado de reverencia. Eso significa que
una es más importante que la otra y que las dos son igualmente inspiradas, significa que las dos merecen el mismo grado de reverencia. Así que cuando estoy leyendo Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 8, yo tengo una gran reverencia a ese pasaje porque habla plenamente de la salvación. Pero cuando habla y se relata sobre el arca de Noé, también debo tener reverencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo que inspiró Romanos capítulo 3 al 8 es el mismo que inspiró Génesis capítulo 6 al capítulo 9. Entonces requiere el mismo respeto de parte de mí por quien lo está diciendo, que es Dios. ¿Sí? Muy bien. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque uno dice, bueno, sobre Dios no voy a hacer bromas. Pero voy a hacer bromas, guarda, tengamos cuidado con eso. Porque es la misma palabra inspirada de Dios. ¿Sí? Muy bien. Algunas palabras ocupan la escena principal en la revelación de Dios y otras están en segundo plano, dando un contexto a esa revelación principal, ¿no? Cada palabra debe ser tomada con reverencia debido a la persona que la pronunció y no por su significado en sí. ¿Sí? La verdad de inspiración plenaria, ¿sí? que abarca de principio a fin a la Escritura, permanece incluso ante la necesidad de copias y traducciones. ¿Sí? Ni los editores de las sociedades bíblicas, esta no me acuerdo qué es, la edición, pero algunos conocen las sociedades bíblicas que han sido una de las editores, las impresiones, editores, así se usa la palabra, estoy usando la mano me parece. Pero ni ellos, ni los que han escrito la Biblia, han impreso la Biblia de las Américas, perdón, ni ellos no estaban inspirados cuando estaban allí imprimiendo todas las Biblias que se han impreso por esas dos imprentas, ¿no? No estaban siendo inspirados ellos, ¿sí? Ninguno de ellos, ni el dueño de las sociedades bíblicas, ni los trabajadores que estaban manipulando ahí las imprentas, no estaban siendo inspirados, ¿sí? Pero la verdad de la inspiración permanece por sobre las copias y las traducciones, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento, en su mayor parte, es hebreo. El Nuevo Testamento, en su mayor parte, casi todo, es griego. Sin embargo, para que nosotros lo podamos tener, se tradujo al castellano. La verdad de la inspiración permanece aún así, por sobre, en verdad, la traducción y la impresión de los editores, ¿sí? Al ser copias fieles, ¿sí? Y eso es lo que debemos asegurarnos justamente cuando estamos estudiando la Escritura, que la que usamos nosotros es una copia fiel de los documentos originales. Todo lo que dice, pastor, yo no tengo esa... Bueno, hay hombres, gracias a Dios, hay hombres en la historia de la Iglesia que se han dedicado a revisar los documentos más cercanos a los originales, ¿sí? Acá cuento brevemente esa historia que algunos ya conocen rápidamente así. Había gran problema, en verdad, con cuál es, porque Israel fue invadido por el imperio babilónico. Al ser invadido se destruyó el templo, muchos de los judíos salieron esparcidos y uno dice, ¿dónde quedaron los documentos originales? Bueno, año 1940 y algo, si alguien tiene la fecha exacta, no la busqué, pero por allí, al principio del siglo pasado, en unas cuevas cercanas al Mar Muerto, había un pastorcito de ovejas que estaba llevando sus ovejas por una cueva. Una se le metió a la cueva y tiró una piedra dentro de la cueva para que la oveja salga. No se quería meter a la cueva, no saber qué había ahí. Y cuando tiró la piedra, escuchó la rotura de jarros. ¡Prac, prac! Otro ruido ahora sí. ¿Y qué hizo? Fue a ver. ¿Y qué había en esos jarros? Rollos de la ley escritas, que fueron llevados obviamente allí cuando muchos de los judíos salieron escapando de la invasión babilónica. Cuando los encontraron, en verdad, el rollo que más se pudo recuperar, donde había más abundancia de texto bíblico recuperado, era del libro del profeta Isaías. Y cuando lo encontraron, obviamente todos los arqueólogos bíblicos dijeron, wow, fenómeno, empezaron a ver y empezaron a comparar con nuestro texto, en verdad que tenemos nosotros de traducción de la Reina Valera, y dijeron, igual, plenamente igual. Desde aquel entonces hasta hoy, más de 2000 años, el texto se ha preservado, gracias a Dios, con fidelidad. Entonces, mientras el texto permanezca fiel a los escritos originales o a las copias más cercanas a los originales, nosotros podemos mantener sin ningún lugar a duda
la doctrina de la inspiración, ¿sí? De la inspiración divina, ¿sí? La verdad de la inspiración justamente permanece así, permanece igual, a pesar de las copias y de las traducciones. Y así justamente trató Cristo las copias en idioma griego de la ley, porque lo que él tenía eran copias en idioma griego del Antiguo Testamento, que lo había hecho la Septuaginta, que eran 70 ancianos que se dedicaron a hacer las copias del hebreo al griego. Eso es lo que usaba Cristo. Y él no tuvo ninguna duda en referirse a esas copias como palabra inspirada de Dios. Así que no hay ningún problema con eso, ¿sí? Por ejemplo, es semejante a enviar un mensaje en nombre de otra persona, ¿no? Siempre que se comunique con fidelidad, palabra por palabra, siempre se podrá atribuir su origen al emisario y no al mensajero, ¿sí? O sea, yo le digo a mi esposa que le vaya a decir a su mamá, en nombre mío, decir a tu mamá tal cosa. Y si mi esposa repite lo que yo le digo, palabra por palabra, mi suegra va a decir, eso me lo dijo Gustavo. No va a decir esto es palabra de Nancy, no, esto es palabra de Gustavo, del emisor. O sea, simplemente fue el mensajero, ¿sí? La inspiración se mantiene igual, ¿sí? Muy a pesar de los mensajeros, traducciones y copias. ¿Cómo sucedió el acto de la inspiración? Bueno, 2 de Pedro 1:20. No sé si lo puse ahí el texto, creo que no. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Lo vimos a esto cuando estudiamos Pedro, pero mencionamos el texto igual. Dice así 2 de Pedro 1:20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué significa que fueron inspirados? Los hombres que escribieron, los escritores bíblicos de los libros que tenemos aquí. Bueno, primero, que es una obra sobrenatural, ¿sí? Segundo, es una obra del Espíritu de Dios, actuando en los escritores bíblicos mientras ellos registraban lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y tercero, que es una obra de influencia y dirección. Influyó sobre los escritores para que sin errores registraran lo que Dios quería que quede en su palabra, ¿sí? Eso es la obra del Espíritu. Más de eso es imposible explicar, porque no está revelado. ¿Cómo hizo eso el Espíritu dentro? Bueno, es aquí donde sabemos. Lo hizo el Espíritu influyendo dentro de ellos. Así que los santos hombres de Dios fueron dirigidos en la selección de las palabras sin anular ni su personalidad ni su carácter literario, pero preservándolos de intromisión de errores. Ustedes van a poder distinguir claramente una carta de Pablo de una carta de Juan, porque son diferentes. En la manera de escribir son diferentes. De una de Pedro, por ejemplo. Las cartas de Juan son más como latiguillos, son frases cortitas. El que no cree, condenado. El que no anda en luz, incrédulo. Pero Pablo, todo lo contrario, pero manda todo un capítulo para explicar por qué no está en luz fulano. Bueno, son diferentes. Y Dios permitió que realmente su personalidad no sea anulada. Eso significa que estas personas estaban conscientes cuando escribían. No es que en verdad perdieron la conciencia y Dios, el Espíritu, los llevó y escribían como si no sabían que estaban escribiendo. No. Lo que hizo el Espíritu simplemente fue influir para que no haya errores en lo que ellos estaban registrando, ¿sí? En el caso de Moisés, por ejemplo, la ley fue dada y dictada, en el monte Sinaí, pero en el caso de los historiadores que escribieron, por ejemplo, la etapa de los reyes, simplemente registraron los hechos y el Espíritu intervino sobrenaturalmente para que escribiesen los hechos que Dios quiso que formasen parte de su revelación, y lo hicieron sin errores históricos y sin errores gramaticales, ¿sí? Sin errores gramaticales. Los hombres de Dios no caían en un estado de inconsciencia o pérdida de la razón. Su voluntad y su razón estaban intactas al momento de registrar la verdad de Dios. Y la pregunta, que no vamos a responder, pero la pongo aquí para que sepan que es parte del estudio. ¿Cómo se hizo la selección de los escritos inspirados? Porque incluso, no sé si han escuchado, pero hay un evangelio que no está en la Biblia, de un escritor que registra la vida de la niñez de Cristo. Él dice que registra eso, ¿sí? Está, por ejemplo, el libro de Enoc, que es citado por Judas en su carta.
Pero ¿por qué no forman parte de la Biblia esos libros? Y otros tantos más. O por ejemplo, la Biblia católica tiene como 4 o 5 libros más que nosotros, que los nuestros, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no forman parte de lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios inspirada? ¿Cómo se hizo esa selección? En algún momento se hizo eso. Se hizo la selección de los libros que se consideran libros inspirados, respirados por Dios, ¿no? Hablados por Dios directamente, ¿no? Tanto del Antiguo primero y después se hizo con el Nuevo. Bueno, esta es una pregunta que merece ser respondida en un estudio aparte, porque necesita ser respondida aparte. Contar qué se tomó en cuenta, cuáles eran las pautas, los que hicieron eso, qué tenían en cuenta para eso, y así nosotros saber, porque decimos, bueno, pero ¿cómo fue esto? ¿Fue arbitrario? Bueno, había pautas para seguir, pero no lo vamos a responder en esta tarde, ¿sí? Concluimos diciendo que la inspiración es la doctrina clave y determinante que le da a la Biblia el peso de autoridad divina, y saber que estamos citando su persona cada vez que citamos el texto bíblico. ¿Han escuchado a los profetas decir, Jehová ha dicho, el Señor me dijo? Cuando decimos eso, estamos poniendo en boca de Dios y dándole un peso de autoridad a esas palabras. Estamos diciendo que Dios lo dijo. Por eso es tan serio pararse en público y invocar el nombre de Dios sobre lo que estamos diciendo. Porque estamos diciendo que eso es autoritativo. Vamos a hablar de eso en septiembre. ¿Qué significa que es autoritativo, no? ¿Qué significa que tiene autoridad? Es muy peligroso estar citando a Dios y no citarlo con precisión en la Escritura, ¿sí? Así que debemos tener cuidado. Esta doctrina nos enseña eso, que debemos citar a Dios con precisión, ¿sí? La doctrina de la inspiración es la que nos permite acercarnos a la Escritura con la expectativa de oír justamente la voz de Dios. Y la doctrina de la inspiración es la que exige una actitud de reverencia y respeto y una respuesta de inmediata obediencia a la Escritura. ¿Qué haría usted si Dios se le aparece esta noche y le dice, hacé tal cosa? ¿No? Ahí está por irse a dormir, de repente, ¡blup! Como a María se le apareció el ángel del Señor, y hacé tal cosa. ¿Qué haría usted? ¿Le diría, lo voy a pensar, déjamelo meditar? ¿Diría eso? Bueno, aquí está Dios hablándonos. ¿Cuál es el problema? Que no creemos que esta palabra escrita sea la voz de Dios hablando a nuestros corazones de manera imperativa, dando indicaciones para que nosotros hagamos su voluntad. Esa es la gran diferencia. Lo que nosotros creemos, no que la Biblia no tiene autoridad, nosotros no creemos que tiene autoridad en muchas de sus partes. Muy bien, seguiremos, Dios mediante, la próxima clase con inerrancia de la Biblia. Eso es lo que sigue después de esto y después de autoridad en septiembre. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración.